Buenas noches a la audiencia de toda la región. Un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias por recibirnos en sus hogares en una nueva edición de este micro al que denominamos Lo Charlamos. Días anteriores estuvimos tratando como tema el aborto, para lo cual abordamos las diferentes etapas del embarazo y el desarrollo del embrión, del feto, en el seno materno. Hoy hemos invitado a la doctora Ivana Ali, quien nos va a realizar su aporte profesional, va a respondernos algunos interrogantes y también seguramente nos va a brindar su opinión personal sobre el tema. Comenzamos entonces dando la bienvenida a la doctora Ivana, agradeciendo su predisposición y le pedimos su saludo para la audiencia. Buenas noches, señora Alicia. Buenas noches a todas las personas que están mirando el programa. Y bueno, agradecerles por la invitación y espero que les sea de utilidad la información. Con seguridad que sí, porque es un tema que en este momento está sobre la mesa, es un tema que amerita mucha discusión, mucho debate. En primer lugar, deseamos preguntarle, doctora, desde el punto de vista médico, ese bebé, ese feto que está dentro del vientre de la mamá embarazada, para la medicina, ¿es considerado una persona? Y si su respuesta es positiva, ¿desde qué momento esto es así? Bueno, según el Código Civil, a partir de la concepción, ¿sí?, se considera a ese ser, digamos, como una persona, un ser vivo que tiene derechos, los mismos derechos que nosotros. O sea que sí, el momento exacto es a partir de la concepción, es considerado una persona, digamos, que siente, que bueno, cada vez se va avanzando más en la ciencia y bueno, se sabe que cuando la madre sufre, el feto, bueno, va pasando por estadios, embrión, feto, siente esas emociones, escucha, entonces, bueno, sí, es considerado una persona. Bueno, partiendo desde aquí entonces, vamos a enfocarnos específicamente en el aborto. ¿Nos podría, por favor, usted explicar desde la medicina cuáles son los tipos de aborto, cuáles son las técnicas utilizadas generalmente? Bueno, primero hay que saber qué es el aborto. O sea, el aborto es la interrupción de una gestación o un embarazo antes de que ese ser viviente, esa personita, pueda vivir en forma externa en el útero, ¿sí? Y hay un lapso, porque se sabe que antes de los 180 días, más o menos, que es lo que se determina, el feto no puede vivir por fuera, por más que le demos todos los instrumentos de la ciencia, ¿sí? Entonces, eso se considera aborto, la interrupción del embarazo antes de que ese ser pueda vivir fuera del útero. Hay distintos tipos de aborto. Tenemos un aborto que es llamado espontáneo o natural, que se da entre un 8 o 10% de la población, o sea, de las mujeres embarazadas, que las causas por ahí no se llegan a conocer, pero no ocurre por la mediación de algo, sino que ocurre espontáneamente. Y el otro porcentaje, hay otro porcentaje que es el aborto provocado. Y ahí, digamos, es cuando intervienen medidas y el objetivo justamente es interrumpir ese embarazo, ¿sí? Entonces, ahí sí, a su vez, ese aborto provocado puede ser legal y en algunos casos especiales, y bueno, y en su gran mayoría ilegal, digamos, porque no es que suceden algunas cosas que determinen por ley que se interrumpa el embarazo. Bueno, ¿cuáles son, digamos, los casos en donde está legalmente autorizado que se interrumpa una gestación? Bueno, también eso fue variando mucho con el correr de los años. Cuando se determinó el Código Penal, por ejemplo, todos los abortos estaban penados por la ley.
Y eso fue, digamos, evolucionando y, por ejemplo, en el año 1921 se legalizó, por así decir, la interrupción en ciertos casos, 3 casos puntuales básicamente. Cuando hay riesgo de muerte o salud graves en la madre gestante, ¿sí? Eso es un caso. Otro caso es cuando ocurren en mujeres por un acto de violación o abuso. Y por otro lado, es en el caso de las mujeres que tienen problemas, insanía mental o bueno, un déficit, digamos, en el conocimiento o bueno, en las capacidades intelectuales. En esos casos se considera la interrupción legal del embarazo. Ahora, el resto no es legal por otras causas, ¿sí? Y eso está penado. También se avanzó en ese punto en el 2012, por ejemplo, aquellos casos en donde había mediado una violación, ya no era necesario, por un fallo de la justicia, que tenga que existir un caso judicial, sino que a través de una declaración jurada, esa mujer tiene que alegar cómo fue el suceso y bueno, en ese caso se puede interrumpir el embarazo en forma legal. Bueno, hoy en día sí está muy en boga, digamos, todo este tema y está bien, digamos, que se debata. Bueno, los que son proabortistas lo que alegan es que se mueren muchas mujeres como consecuencia de los abortos, sobre todo clandestinos, pero en realidad es muy difícil y dudosa a su vez las estadísticas porque muchos en teoría se hacen en forma clandestina, eso no figura en ningún lado, digamos, en una estadística. Pero tiene un, digamos, correlato que es directamente proporcional al nivel, digamos, de educación, de pobreza que tiene esa mamá, digamos, también, y que a veces lleva a cometer estos actos, digamos, del aborto y demás. Bien, muy clarita su explicación, doctora. Le pregunto ahora, aunque ya nos respondió parcialmente en la primera parte, ¿el feto es capaz de sentir cuando está en amenaza su vida? ¿Es capaz de sentir en el momento en que se está provocando un aborto voluntario? Ya sea, digamos, se usan muchos métodos distintos, no es lo mismo, por ejemplo, bueno, un aborto en un centro de atención médica con todos los instrumentos y bueno, con procedimientos normales, digamos, que bueno, un aborto obviamente clandestino, donde se utilizan muchísimos elementos o sustancias que bueno, que llevan a la interrupción del embarazo. Según los avances en la medicina, en la ciencia, ese ser sí siente, digamos, su corazón late, tiene terminales nerviosas, o sea que de sentir, siente. Pero bueno, lo más importante por ahí, bueno, puede sentir o no, si es la discusión, pero estamos nosotros atentando contra la vida de una persona, ¿sí? Porque es considerado una persona. Y acá lo importante es la vida, ¿sí? O sea, estamos desechando una vida, ¿sí? Con todo, bueno, un posible potencial y demás. Es tan importante como que nos atenten contra la vida de nosotros mismos, que tienen los mismos derechos y oportunidades también. Claro. Entonces, ahora la pregunta es, que ya nos dimos cuenta por sus afirmaciones, pero me gustaría que lo reafirme, que nos diga su opinión personal respecto de la legalización o no del aborto. Bueno, en mi caso particular, yo no estoy de acuerdo con la legalización del aborto o despenalización del aborto. Yo creo que lo que se intenta hacer es solucionar un problema que, si bien es de salud, tiene otro problema más importante atrás, que es cultural y educacional, si se quiere, en donde nosotros tenemos, o la sociedad tiene que poner todas las herramientas para educar a la población, para que use los métodos anticonceptivos, para que sepa cómo es su cuerpo,
Entonces el Estado, yo creo que en vez de, digamos, tampoco va a tener todo el presupuesto para lo que se quiere, equipar los hospitales para, digamos, hacer los abortos y demás. Esos recursos deberían ser volcados a la educación o servicios asistenciales de salud para hacer prevención de los embarazos no planificados, no deseados, educación sexual a conciencia, digamos. La sociedad tiene que aprender sobre su cuerpo, cómo funciona y cuáles son los métodos para cuidarse y utilizarlos. Entonces, no se solucionaría en nuestra sociedad, que no está preparada, con una despenalización del aborto. Aparte que, así como en mi caso, hay muchísimos colegas que no están a favor del aborto y que no van, por más que vengan con la obligación a acceder a eso, porque uno hace un juramento cuando se recibe y que siempre es a favor de la vida. ¿Sí? En estos casos, digamos que no hay un motivo, como está en el código, que determine que se deba hacer, digamos. Bueno, doctora, muchas gracias. Entonces, querida audiencia, partiendo de las afirmaciones de la doctora, volvemos nuevamente a la importancia de la educación. Recalcar la importancia de ESI, de la educación sexual integral en las escuelas, educar a toda la sociedad, aprender acerca de los métodos anticonceptivos y, como siempre digo, hablar en familia, hablar con nuestros hijos, hablar con los demás padres. El diálogo y la educación son la base de la sociedad que queremos construir. Agradecemos profundamente a la doctora Ivana y la saludamos hasta, seguramente volveremos a contar con ella para tratar otros temas de salud. Bueno, muchas gracias por la invitación y, como le dije anteriormente, espero que les sirva. Nosotros tenemos que ser una sociedad que vaya creciendo en valores, en niveles de educación, porque eso es lo único que nos va a hacer libres, digamos, ser cultos, aprender sobre estas temáticas y, bueno, y hacernos cargo también, porque es una cuestión de responsabilidades. O sea, en este caso no es solamente nuestro cuerpo, sino este ser vivo que está ahí esperando para salir y bueno, eso, ser responsables con lo que hacemos. Gracias, doctora, y nosotros nos despedimos hasta el viernes próximo en un nuevo micro de Lo Charlamos.